El sol del mediodía caía sin piedad sobre la avenida, iluminando cada detalle como si el mundo hubiera decidido observarlo todo sin pestañear, y en medio de esa claridad ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre cansado, con las manos marcadas por el trabajo y el corazón lleno de silencios, se detuvo para ayudar a una anciana en silla de ruedas sin imaginar que, a pocos metros, una mirada poderosa estaba a punto de cambiar su destino para siempre. No hubo cámaras, no hubo aplausos, solo un instante humano que parecía pequeño, pero que llevaba dentro el peso de una vida entera de sacrificios y la promesa de un giro imposible. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nacen de los actos más simples, este es el momento de apoyar este canal. Dale like, comenta, comparte y suscríbete a Padres Héroes Reales, porque aquí celebramos a quienes hacen el bien incluso cuando nadie los ve. Mateo Ríos caminaba empujando un carrito viejo cargado de herramientas, con el sudor resbalando por su frente y la camisa pegada a la espalda. Era padre soltero desde hacía 6 años, desde aquella mañana gris en que la vida le arrancó a la mujer que amaba y lo dejó solo con un niño pequeño y una montaña de responsabilidades. Desde entonces, cada día comenzaba igual: despertarse antes del amanecer, preparar el desayuno, dejar a su hijo en la escuela y salir a buscar cualquier trabajo que le permitiera pagar el alquiler y llenar la nevera. La dignidad era lo único que no estaba dispuesto a perder, aunque muchas veces tuviera que tragar orgullo y aceptar empleos temporales mal pagados. Aquella mañana, Mateo venía de una construcción donde lo habían despedido al mediodía por falta de presupuesto. Caminaba sin rumbo fijo, pensando en cómo explicarle a su hijo por qué esa semana no habría helado ni cine, cuando vio a la anciana detenida en la esquina. La mujer estaba en una silla de ruedas antigua, con las ruedas torcidas y el rostro contraído por el esfuerzo. Intentaba cruzar la calle, pero el tráfico no se detenía y el semáforo parecía eterno. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible, algunos mirando el teléfono, otros fingiendo no verla. Mateo sintió ese tirón interno que lo había acompañado desde niño, una mezcla de empatía y deber que no sabía ignorar. Dejó el carrito a un lado y se acercó con cuidado. La anciana tenía el cabello blanco perfectamente peinado y llevaba un vestido sencillo pero limpio. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba los reposabrazos, y en sus ojos había algo más que cansancio. Había resignación, la amarga costumbre de esperar sin esperar nada. Sin pensarlo demasiado, Mateo empujó la silla con firmeza y paciencia, esperando el momento exacto para cruzar. El sol iluminaba la escena con una claridad casi cinematográfica, los árboles proyectaban sombras suaves sobre el asfalto, y por un instante el ruido de la ciudad pareció bajar el volumen. Mateo avanzó paso a paso, protegiendo a la anciana como si fuera su propia madre, hablándole con calma, explicándole que ya estaban del otro lado, que no había prisa, que todo estaba bien. Cuando llegaron a la acera, él acomodó la silla y revisó las ruedas, notando que una estaba a punto de salirse. Sin herramientas adecuadas, improvisó. Usó una llave vieja de su carrito, ajustó el tornillo flojo y probó el movimiento hasta que la silla volvió a rodar con suavidad. La anciana lo miró con una gratitud silenciosa que valía más que cualquier pago. Mateo sonrió, se encogió de hombros como restándole importancia, y se preparó para seguir su camino, convencido de que ese pequeño gesto no cambiaría nada en su vida. Pero no sabía que, desde la acera opuesta, una mujer alta, elegante y vestida con un discreto vestido violeta había observado cada segundo. Su nombre era Valeria Montes, una empresaria reconocida, dueña de una fortuna construida con inteligencia y disciplina. Había salido a caminar para despejar la mente después de una reunión difícil, y al ver a su madre detenida en medio de la calle, el corazón se le había detenido. Estaba a punto de correr cuando vio a Mateo acercarse. Algo en la forma en que lo hizo, sin prisa ni alarde, la obligó a quedarse quieta y observar. Valeria conocía bien a su madre, Aurora, una mujer orgullosa que rara vez aceptaba ayuda. Verla permitir que un desconocido la auxiliara ya era inusual. Ver cómo ese hombre se tomaba el tiempo de arreglar la silla, bajo el sol inclemente, con la ropa gastada y las manos llenas de polvo, despertó en Valeria una emoción que hacía años no sentía, una mezcla de alivio, vergüenza y admiración. Vergüenza por no haber estado ahí, por haber confiado en que el dinero podía resolverlo todo, y admiración por alguien que, sin tener nada, lo daba todo. Mateo se alejó sin mirar atrás, empujando de nuevo su carrito, y Valeria corrió hacia su madre. Aurora estaba conmovida, con los ojos brillantes y la respiración agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la sorpresa de haber sido tratada con tanta humanidad. Valeria escuchó el relato entrecortado de su madre, cada detalle del gesto, cada palabra amable, cada segundo de paciencia. En ese instante, Valeria supo que no podía dejarlo ahí, que ese hombre merecía algo más que un recuerdo. Las horas siguientes fueron una carrera silenciosa. Valeria pidió a su asistente que investigara discretamente.
No quería humillar ni exhibir a nadie, solo entender quién era ese padre soltero que había aparecido como un ángel bajo el sol del mediodía. Descubrió que Mateo vivía en un pequeño departamento alquilado, que tenía un hijo llamado Samuel, que hacía trabajos ocasionales y que había rechazado ayudas públicas por orgullo. Descubrió también que, pese a todo, era conocido en el barrio por su honestidad y por ayudar a quien pudiera, aunque eso significara llegar tarde a casa o perder un trabajo. Mateo, ajeno a todo, regresó a su rutina. Esa tarde fue a buscar a Samuel a la escuela, escuchó sus historias con atención y le preparó una cena sencilla. Mientras el niño hacía la tarea, Mateo revisaba cuentas, sumaba y restaba números imposibles, preguntándose cuánto más podría resistir sin quebrarse. La noche llegó suave, con el canto lejano de los grillos, y Mateo se quedó dormido en el sofá, agotado pero con la conciencia tranquila. A la mañana siguiente, el día amaneció igual de luminoso. Mateo salió temprano, decidido a buscar empleo. Al volver a casa, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra elegante. Dentro había una invitación para presentarse esa misma tarde en una dirección que reconoció de inmediato, uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Pensó que se trataba de una broma o un error, pero algo en el papel, en la seriedad del mensaje, lo impulsó a ir. Se presentó con su mejor ropa, que no era mucho, y con el corazón latiendo fuerte. Fue recibido con respeto, conducido a una sala amplia y luminosa. Allí lo esperaba Valeria. No hubo discursos grandilocuentes ni promesas exageradas. Valeria le explicó quién era, le habló de su madre, de lo que había visto y de cómo ese gesto sencillo había removido algo profundo en ella. Le dijo que no buscaba caridad ni favores, sino justicia y gratitud. Mateo escuchó en silencio, con la incomodidad de quien no sabe recibir. Cuando Valeria le ofreció ayuda, él dudó. Pensó en Samuel, en su orgullo, en la línea delgada entre aceptar apoyo y perder dignidad. Valeria, con una sensibilidad inesperada, le propuso algo distinto, un trabajo estable en una de sus fundaciones, supervisando proyectos comunitarios, usando sus habilidades y su humanidad. No era limosna, era una oportunidad. Mateo aceptó con lágrimas contenidas. No porque el salario fuera generoso, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien veía su valor más allá de sus carencias. Ese día, al salir del edificio, el sol del mediodía volvió a iluminarlo todo, pero esta vez Mateo caminaba distinto. No más ligero, porque la vida seguía siendo pesada, pero sí más erguido, con la certeza de que hacer el bien había sembrado algo real. Con el paso de los meses, la vida de Mateo y Samuel cambió. No se volvieron ricos de la noche a la mañana, pero la estabilidad trajo calma. Samuel pudo inscribirse en actividades que antes eran imposibles, Mateo pudo ahorrar un poco y, sobre todo, pudo respirar. Seguía ayudando a la gente en la calle, seguía empujando sillas, cargando bolsas, escuchando historias. Nunca habló de lo que había pasado, porque para él no era una hazaña, era simplemente ser humano. Valeria, por su parte, comenzó a involucrarse más en el trabajo comunitario. Aprendió que el dinero, sin presencia, es una sombra. Aurora recuperó la costumbre de salir a caminar, ahora acompañada, y cada vez que veía a alguien ayudar a otro, sonreía con la complicidad de quien sabe que los milagros no siempre caen del cielo, a veces caminan por la acera, bajo el sol, con un carrito de herramientas. Esta historia no es sobre riqueza ni sobre recompensas espectaculares. Es sobre un padre soltero que, en pleno día, eligió detenerse. Es sobre una hija millonaria que aprendió a mirar. Es sobre cómo un gesto pequeño puede atravesar clases, prejuicios y silencios para recordarnos que la bondad sigue viva, esperando ser vista. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo recordar que aún hay esperanza en los actos simples, te pedimos que apoyes este video con un like, que lo compartas y que te suscribas a Padres Héroes Reales. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta lleguen a quienes necesitan creer de nuevo. Antes de despedirnos, te pedimos algo especial. Comenta abajo qué parte de esta historia te conmovió más y si alguna vez fuiste testigo de un acto de bondad que cambió una vida. Porque al final, cuando el sol del mediodía ilumina todo sin esconder nada, lo único que realmente importa es quiénes somos cuando nadie nos debe nada y aún así decidimos ayudar.